Hola amigas y amigos de la poesía necesaria, de la poesía que nos invita a elevarnos, que nos invita a ser pájaro y a remontar la realidad en la que a veces vivimos. Hoy quiero hablaros de los poetas que tuvieron la fuerza de reinventarse, de los poetas que superaron obstáculos a veces muy duros. Voy a hablar de poetas que decidieron ser otros y a través de ellos quiero hablar de la capacidad de cada uno de ser mucho más de lo que es, de descubrir facetas, parcelas de su personalidad que quizá no sabía. Y en momentos como los que estamos viviendo, quizá ese estar con nosotros, ese silencio, ese no salir tan hacia afuera, nos permite reencontrarnos y redescubrirnos. Para empezar, quería hablaros hoy de ese poeta que os dije ayer que se había dado a sí mismo el nombre de sus padres. En forma de homenaje. Un poeta que no se llamaba Marcos Anna, pero quiso darse ese seudónimo y que fue mundialmente conocido a partir del nombre de sus padres. Sabemos que Marcos Anna nació hace un siglo, en 1920, y que como Rubén Darío, como Gabriela Mistral, como Gustavo Adolfo Bécquer, quiso buscar un nombre que respondiera a algo importante en él. Y en ese sentido creo que escogió el nombre de Marcos Anna porque era un homenaje a sus padres. Algo muy distinto a lo que le ocurrió a Neftalí Ricardo Reyes, que el año también 1920, hace un siglo, decidió ir más allá de su nombre y publicar con un seudónimo, el seudónimo de Pablo Neruda. Quería huir así de ese padre que no quería que fuera poeta y por tanto a través de ese nombre, a través de ese seudónimo, darse a conocer alejándose de la sombra paterna. Gustavo Adolfo Bécquer tampoco se llamaba Gustavo Adolfo Bécquer. Sabemos que Adolfo Domínguez Bastida decidió un día cambiar su nombre, como lo decidió también Félix Rubén García Sarmiento con el nombre de Rubén Darío. Todos podemos ir más allá, no solo del nombre, sino de la imagen, de la personalidad de aquel que hemos creado en un instante o a lo largo de muchos años de vida. Hoy le ha tocado el turno a Marcos Anna, que se llamaba Fernando Macarro Castillo, que nace, como os decía, un 20 de enero de 1920, hace un siglo, y que, como comentábamos de Nassim Hikmat, pasó una larga temporada recluido. En realidad pasó 23 años, pero pasó además 23 años de los mejores de su vida, cuando solo contaba con 19 años, finalizada la Guerra Civil Española, fue acusado de varios asesinatos a los que se acusaba a muchos de los republicanos cuando no se sabía exactamente de qué se les podía acusar, y fue torturado, cambió de prisión, vivió la amenaza de la muerte continuamente y consiguió refugiarse en la poesía, consiguió refugiarse en la palabra para así de esta forma superar esos duros años de reclusión. Sabemos que fueron importantes las lecturas. La lectura, por ejemplo, en prisión de uno de los pocos libros que él podía tener, que era El Quijote. Miguel de Cervantes escribió El Quijote, como se sabe, en la prisión, y por tanto él, tanto Quevedo como Quijote, como muchos otros, se convirtieron en poetas referencia. Pero
habrían de pasar unos cuantos años hasta que la dictadura no fuera perdiendo toda la fuerza del principio de las represalias de la posguerra, para que pudiera leer algunos de los poetas prohibidos, entre ellos a Federico García Lorca o al propio Miguel Hernández. Yo quería comentaros nuevamente la importancia de la solidaridad, la importancia de la amistad en momentos duros como los que vivimos. Saber, como decía Salinas, que no estamos solos, que hay otros que viven por nosotros. Dentro de unos días dedicaremos este espacio a Pedro Salinas, pero no nos alejemos de Marcos Ana. Marcos Ana, el año 1961, tras 23 años de reclusión, de presidio, consiguió, por la intervención de Pablo Neruda, de su amigo, del que sería su amigo, también de Rafael Alberti y de otros intelectuales, lo mismo que había conseguido Nassim Hikmat. Consiguió ser liberado. Él fue entonces a Francia y desde Francia luchó por la resistencia contra el fascismo. Y entre los que conoció en Francia, conoció al propio Pablo Picasso. Sabemos que algunos de los libros de Marcos Ana ponen valor a aquellas pequeñas cosas que muchas veces damos por sentado que han de acompañarnos siempre. Él daba valor sobre todo a esa libertad de la que se le había privado tantos años. Fue por eso que publicó el año 2007 un libro de memorias con un título simbólico y revelador al mismo tiempo: Decidme cómo es un árbol. Memorias de la prisión y la vida. Ese precioso libro fue prologado por José Saramago. Estaba centrado este libro en la cárcel, en los años de cautividad, en la dureza de esos años. Él había sido detenido, como sabemos, en la Guerra Civil. El año 1937 su padre había sido asesinado durante la contienda bélica y el año 1942 moriría su madre. Él decía: yo me sentiría profundamente desgraciado si después de 23 años de cárcel, al salir en libertad, me hubiera preocupado por buscar al que me golpeó para romperle la cabeza. Yo no he luchado por eso. La única venganza que me puede satisfacer es ver que un día triunfan los ideales por los que yo he luchado, por los que tantos hombres y mujeres en este país perdieron la libertad y su vida. Marcos Ana nos dejó muchos poemas, pero quería compartir con vosotros uno en especial que habla de la casa, de esa casa que ahora tan cerca tenemos, tanto nos acompaña. Y habla de la casa refiriéndose indirectamente a la cárcel, a la falta de la libertad y a cómo él es capaz y fue capaz de verse a sí mismo más allá de ese entorno duro en el que se encontraba. Su poema nos dice: mi casa y mi corazón, sueños de libertad. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta, abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día, y la lluvia azul, y la tarde, y el rojo pan de la aurora. Que entren la noche y el día, y la lluvia azul, y la tarde, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios. Nadie,
mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, que pase el sol y el aire. Uno de los poemas que dio título también a sus memorias, como decía, nos remite a la descripción de una naturaleza de la que él tuvo que verse durante años privado. Es el poema que se titula Decidme cómo es un árbol. Decidme cómo es un árbol. Contadme el canto de un río, cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del cuerpo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llave, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, porque ya no lo recuerdo. Gracias, amigas y amigos de Poesía Necesaria. Os espero mañana para hablaros de un poeta que tuvo que verse privado de la vista a pesar de ser uno de los más grandes lectores que ha existido en todos los tiempos. Un poeta que dijo: no hay otros paraísos que los paraísos perdidos. Que sepamos aprovechar la esencia de nuestro paraíso. Si os gusta este canal, suscribiros y dejadme por favor vuestros comentarios. Así establecemos un puente entre vosotros y esta poesía que creo que todos, de algún modo, necesitamos. Un abrazo a todos y hasta mañana.